Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 30, mes 11. Daniel capítulo 7. Desde el versículo 1, Daniel recibe la visión de las bestias, en la que ve 4 criaturas que salen del mar. Cabe resaltar que esta visión se produce cerca de 50 años después de la primera visión que fue entregada a Nabucodonosor en el capítulo 2. Sin embargo, estas dos visiones deben ser tomadas en conjunto para poder interpretar adecuadamente lo que el Señor quiere revelar. Y como se verá, esta visión será tomada en un sentido final en el libro de Apocalipsis. Estas 4 bestias salen desde el mar, al igual que en Apocalipsis capítulo 13, y representan a las naciones del mundo, especialmente 4 reinos, que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Babilonia es la primera bestia representada en forma de león con alas de águila. La segunda bestia es Persia, semejante a un oso, y menciona que está alzada de un costado más que del otro, debido a que eran 2 reinos, Media y Persia, pero esta última era más dominante. La tercera es Grecia, descrita como un leopardo, y por último la cuarta bestia, que no tiene similitud ni comparación con ningún animal, la cual representa a Roma. De esta cuarta bestia sale un cuerno pequeño, que llamaría la atención de Daniel debido al aspecto espantoso y terrible de él, sin considerar que las otras bestias ya eran espantosas y terribles. Desde el versículo 9, dentro de toda esta presentación de reinos, el Señor sigue siendo soberano y continúa siendo el juez. Se presenta como el anciano de días y destaca su eternidad y dignidad como Señor. Él es servido por millares y millares de criaturas y es presentado como un juez a punto de dictar sentencia. De hecho, el escenario que se nos presenta es como el de un juicio universal. Uno podría pensar que desde el momento en que Daniel vio estas cosas, quedaba mucho para el juicio final. En efecto, es así, pero debemos entender que el Señor está constantemente ejerciendo su dominio y gobierno sobre toda la creación, y por tanto Él, en este momento de la historia, también está a punto de dictar una sentencia. Desde el versículo 12, más adelante vemos que el anciano de días le otorga el reino a uno que es como hijo de hombre, de quien nace el conocido título que Jesús se atribuye a sí mismo en el Nuevo Testamento, y que es un título para el Mesías, el Hijo del Hombre. Este título es usado solo aquí en el Antiguo Testamento, pero da origen a este título mesiánico. Cuando Jesús usa este término Hijo del Hombre, se está atribuyendo el reino que va a recibir y hará que este mismo reino prevalezca sobre todos los otros reinos humanos. Fijémonos en lo que se menciona acerca del reino y que es parte de la visión de Daniel en el capítulo 2, cuando esta piedra no cortada con mano, que es finalmente Jesucristo, terminó desbaratando todos los reinos de la tierra y prevaleciendo sobre ellos. Entonces el reino que se le da, dice la Escritura, es de dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 14. Esto, a su vez, es consistente con lo que el Señor reveló a David en el pacto hecho con él, en que le prometió que un hijo suyo reinaría eternamente. Desde el versículo 15, esta bestia final es la misma que Juan toma en Apocalipsis, pero dándole las características de todas las otras bestias, lo que significa que habrá una bestia definitiva, esto es un rey o un reino definitivo que se alzaría contra el Señor y se caracterizará, tal como esta bestia final que presenta Daniel, por la blasfemia contra el Señor, por alzarse a ella misma como Dios y por la persecución contra los santos. Pero el Señor establecerá su reino en Jesucristo y se lo dará a sus santos, a pesar del sufrimiento de ellos por el asedio y la persecución por parte de esta bestia. Este reino, que Dios dará a su Hijo y que disfrutarán los suyos, será un reino eterno. Por lo mismo, esta visión nos debe dar el consuelo de una esperanza inquebrantable de que Dios gobierna sobre todo el mundo y que no hay reino que se le pueda oponer. Aunque en algún momento veamos que estamos siendo vencidos por algún reino o gobierno terrenal, debemos saber que el Señor tiene la victoria sobre ellos y que está gobernando por sobre todos los líderes en eminencia de manera soberana. Sus propósitos y sus planes perfectos se cumplirán sin dudarlo. Desde el versículo 23, ahora bien, esto nos lleva a ver que es falso, como ya hemos señalado, cuando se dice que la Biblia no habla de política, porque una vez más reiteramos, las Escrituras no hablan de política como el mundo lo hace, pero desde luego sí hablan de ese tema. Ahora mismo estamos hablando de reinos, reyes, gobiernos y de la relación de estos con la Iglesia, y lo que nos dice es que el Señor reina y que su reino se establecerá sobre todo. Eso lo estamos viendo como algo presente, donde Cristo está reinando con sus santos en el cielo, Apocalipsis 20, y ese reino tiene, por así decirlo, una embajada en la tierra que es la Iglesia. Pero este reino se hará cada vez más visible y se establecerá de manera definitiva, sin oposición, cuando Cristo venga por segunda vez. Por tanto, debemos aguardar ese día con esperanza, sabiendo que nuestro Señor tiene el dominio sobre todas las cosas. Salmo 119, desde el versículo 153, encontramos al salmista clamando desde su aflicción, rogando al Señor que lo libre de su angustia, defienda su causa y lo salve conforme a sus muchas misericordias. Aunque estaba siendo perseguido, no se apartó de la palabra de Dios, con lo cual nos enseña que las dificultades y sufrimientos no nos deben alejar de la Escritura, sino que todo lo contrario, debemos encontrar en ellas nuestro refugio y delicia. A su vez, no podemos ser indiferentes ante la impiedad de quienes se rebelan contra Dios, sino que debemos tener una santa indignación ante esa impiedad, pero no quedarnos allí.
es preciso que dispongamos nuestro corazón a amar a Dios, reconociendo que su palabra es perfecta y eterna. Desde el versículo 161, el salmista insiste en que está siendo perseguido, reflejando así el conflicto espiritual que existe entre quienes odian a Dios y aquellos que han sido redimidos. Pero en esto la Iglesia no debe responder de manera carnal, devolviendo mal por mal, sino dirigiendo sus ruegos al Señor y dedicándose a amar la Escritura y obedecerla con toda diligencia, no de manera parcial sino integral. Esto debe llevarnos a alabar al Señor de manera constante durante el día, sabiendo que aquellos que aman la ley de Dios tendrán paz y su vida no se va a caracterizar por el tropiezo delante de Dios. Desde el versículo 169, el salmista termina rogando al Señor que reciba su clamor y lo socorra pronto, porque desea su salvación y se deleita en su palabra, desea que su alma viva y eso se relaciona necesariamente con la alabanza a Dios y con recibir sabiduría y entendimiento espiritual siendo enseñados en su palabra. En esta búsqueda el salmista tiene claro que es una oveja extraviada que debe ser encontrada primeramente por el Señor porque siempre es Él que nos ama primero. Durante todo el Salmo, la actitud que caracteriza al salmista es la de confesar su pecado, expresar su lamento porque no vive de manera perfecta según la ley de Dios y elevar una alabanza al Señor por sus virtudes y perfecciones, exaltando especialmente su palabra. El salmista también hace peticiones constantes de ser enseñado por Dios en su palabra y de que Él mismo le permita andar en integridad conforme a ella. Por lo tanto, esa también debe ser nuestra actitud delante del Señor, la confesión, la alabanza y la petición de ser íntegros. En esto nos muestra cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios ante la palabra. En el versículo 160 dice algo maravilloso: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiere decir que toda su palabra es verdad, por tanto esa también debe ser nuestra convicción. Ella es el parámetro para conocernos, para evaluar la realidad que nos rodea y para saber quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. El versículo 174 resume de buena manera este salmo: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Pero antes, el versículo 163 nos dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Esto porque la verdad no es un simple concepto abstracto, sino que es Dios mismo. Cristo dijo: yo soy la verdad, Juan 14:6. Por tanto, amar la verdad es amar a Cristo, y la consecuencia natural de eso es aborrecer toda mentira. Proverbios capítulo 28, versículo 23. La reprensión sabia es de mayor valor que las palabras vacías de adulación. Siempre debemos preferir una reprensión hecha en amor antes que los elogios que nos pueden engañar. Por lo mismo, una persona que es reacia a recibir exhortaciones y reprensiones demuestra que su corazón es necio y está inclinado al mal, pues es incapaz de ver su propia necesidad de consejos sabios y del cuidado por parte de los hermanos en la fe. Cuando una persona quiere pecar sin ser molestada, se rodea de aduladores que le soban la espalda, mientras que rechaza a los verdaderos amigos que hablan con la verdad. Versículo 24. Aquel que roba a su padre y a su madre, y que además de eso no reconoce que el hacerlo es una maldad, no tiene otro calificativo sino un destructor, en el peor grado de perversión imaginable. Incluso supera el umbral de maldad observado en general entre los incrédulos, quienes siguen teniendo un afecto y respeto natural hacia sus padres. Por lo mismo, un hijo con este nivel de rebelión era castigado con la muerte en la ley de Moisés, considerado contumaz y rebelde. Deuteronomio 21, 18 al 21. Primera epístola del apóstol Juan. Desde muy temprano se reconoció a Juan como autor de esta carta y fue citada por los padres de la Iglesia, tales como Policarpo y Clemente de Roma. Teniendo en cuenta esto, sabemos que fue escrita por el apóstol y que fue reconocida de forma unánime. Probablemente fue escrita entre el año 85 y el 95 después de Cristo. Esta epístola habla de la seguridad personal de la genuina salvación. El apóstol fue claro en indicar que el propósito de esta carta era que sus receptores supieran si habían recibido la vida. También Juan hace un contraste entre los que pertenecen al Señor y los que pertenecen al mundo. Ya en el tiempo en que fue escrita la carta había grupos de falsos maestros que enseñaban doctrinas bastante heréticas sobre el Señor Jesucristo. Por ejemplo, la herejía del docetismo negaba que Cristo hubiera venido en cuerpo humano. Aparte, se estaban conformando las primeras ideas de lo que se conoce hoy como gnosticismo, herejía consistente, entre otras cosas, en creer que el mundo fue creado por una especie de semidios o un dios maligno, y que por tanto todo lo material era aborrecible y lo espiritual bueno. Esta idea tiene implicancias morales porque si el cuerpo está de antemano corrompido, no tiene ninguna importancia vivir en un estado de inmoralidad, ya que de todos modos el alma se mantiene pura, y el cuerpo ya estaba de todas maneras sucio. El apóstol confrontó estas ideas y doctrinas y llamó a la Iglesia a separarse de estos grupos y a distinguir a los falsos maestros. En la carta vemos los mismos contrastes que pudimos apreciar en el Evangelio de Juan, que son entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, la justicia y el pecado, y también el amor versus el odio. Por otro lado, están las expresiones típicas de Juan, como el ser nacido de Dios, el pertenecer a Dios y el conocer a Dios. Por tanto, podemos ver que Juan presenta un retrato de lo que es el cristianismo auténtico para que aquellos que dicen ser de Cristo puedan saber si realmente pertenecen a Él o no. Capítulo 1.
Desde el versículo 1 la carta inicia con el apóstol dando un énfasis muy fuerte en cuanto a su percepción sensorial de la manifestación de la vida en Cristo. Justamente Jesucristo dejó claro en su evangelio que había seleccionado a los apóstoles para que fueran sus testigos autorizados ante el mundo, para que ellos dieran testimonio de quién era Cristo, todo lo que él había hecho y lo que había enseñado. Entonces el apóstol hace un énfasis en esa percepción sensorial que le permite ser un testigo y anunciar a Cristo, diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Nuevamente dice, y la hemos visto y testificamos, versículo 2. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, versículo 3. El apóstol quiere que todo esto nos quede muy claro, pero ¿por qué sería tan importante para él? Porque nuestra comunión con Dios depende de si creemos en el testimonio de aquellos que Jesús apuntó como sus testigos. Si tenemos comunión con el testimonio de los apóstoles, entonces esa comunión nos lleva a Dios. En otras palabras, el aceptar el testimonio de los apóstoles es poder conocer a Dios como Él se reveló. Por eso es vital que recibamos este testimonio que se nos está entregando, porque al tener comunión con ese testimonio, llegaremos a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Desde el versículo 5, ¿cuál es ese mensaje? Lo primero que Juan destaca es algo similar a lo que hizo en su evangelio en el capítulo 1, y es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso se traduce en que la vida de sus discípulos debe estar caracterizada por la luz, lo que significa un andar en santidad y justicia, en consagración y en comunión con Dios y no con el pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios pero andamos en pecado, esto es, lo practicamos en nuestra vida diaria como algo aceptable, estamos mintiendo. Pero si andamos en la luz, es decir, si buscamos hacer la voluntad de Dios, y esa es nuestra disposición constante, entonces tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado. Desde el versículo 8, es importante que reconozcamos que somos pecadores. De hecho, el que niega que es pecador hace a Dios mentiroso y la verdad no puede estar en aquella persona. Pero quien reconoce su pecado y lo lleva al Señor para que sea perdonado, puede aferrarse a esta promesa. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 9. Esta promesa nos da una esperanza inquebrantable, y gloria al Señor que es así, porque cada día necesitamos que esto sea verdad. Cada día necesitamos presentar nuestros pecados a Dios en arrepentimiento, y también necesitamos saber que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por la misericordia diaria, sabiendo que ellas se renuevan cada mañana. El Señor sea con nosotros y nos ayude a recordar estas cosas.